Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del seleccionador alemán de Joachim Löw, un seleccionador que lleva 15 años en el cargo y que una vez ha finalizado esta Eurocopa del año 2021 ha puesto fin a esta larga etapa en el seleccionado alemán. Hoy vamos a conocer toda su historia. Vamos a ello. La infancia del pequeño Löw en gran parte se ha marcado por la pérdida de su padre, y al no tener a su padre, su madre a la que trabajaba, y en ese sentido él y sus hermanos no tuvieron una infancia con todas las comodidades ni oportunidades que cabía esperar. Sin embargo, en el fútbol encontraron refugio, y de este modo jugar a la pelota para los hermanos Löw, especialmente para el mayor, se convirtió más que un escape de su realidad, un deporte que empezaba a ser parte de su vida. Y es que toda su trayectoria y toda su etapa hasta los 18 años jugando al fútbol a nivel amateur, le llega la oportunidad cuando cumple los 18 años y cuando va justo a acabar su etapa juvenil, para ingresar en el equipo cercano a su localidad, en el Friburgo, y es ahí donde firma su primer contrato profesional. Y es que tras 2 años estando en el equipo, en 1980 el club le ofrece su primer contrato profesional para que formara parte de la plantilla del primer equipo. Löw debuta como futbolista profesional en la temporada 1980 jugando para el Friburgo. Su posición en el campo era de delantero. Tras su debut, Joachim empieza a destacar como un delantero potente, además un 80 de estatura le ayudaba mucho a su juego. Como jugador del Friburgo estuvo en 3 etapas, del 78 al 80, del 82 al 84 y del 85 al 89. Con el club de sus amores jugó un total de 8 temporadas, participando tanto en primera como en segunda división, y disputando 263 partidos y anotando 83 goles. Te habrás fijado ahí que hay unos periodos en los que Joachim no participa en el club, ya sea por unas ventas o por cesiones a otros clubes de categoría alemán, o incluso en su última etapa al fútbol suizo. Además del Friburgo, defendió los colores del Stuttgart, del Frankfurt y del Karlsruhe. Con estos clubes anotó 7 goles en 52 partidos. La última etapa como jugador la hizo en Suiza y participó en 3 clubes diferentes, y en el último participó en algo que ya parece ser normal, que es ser jugador-entrenador. Y es ahí donde empieza su etapa como entrenador, a la edad de 35 años, cuando cuelga las botas. Cuando era jugador del Winterthur, comenzó a entrenar al equipo juvenil del club. En ese contexto, la transición de campo a banquillo no fue tan agresiva, no fue tan de golpe, ya que ya llevaba tiempo entrenando equipos juveniles, y ese parte de formar dentro del cuerpo técnico como entrenador y como jugador dentro del mismo equipo le facilitaron mucho ese paso. Por lo tanto, no fue algo demasiado chocante ni demasiado dramático en el que se tuviese que adaptar a ese nuevo rol. Después de ser jugador-entrenador en el Frankfurt, se marcha al Stuttgart en 1996, equipo en el que en principio fue asistente técnico. Sin embargo, tras la salida de ese mismo año del director técnico Rolf Fringen, Löw fue nombrado primer entrenador del Stuttgart, y de esa manera comenzaría su camino al frente de los banquillos. A pesar de que Joachim tomó las riendas del Stuttgart ya comenzada la temporada 96-97, logra que el club haga una muy buena campaña, demostrando un gran rendimiento. Los dirigidos por Löw terminaron cuartos en la Bundesliga ese año y además consiguieron ganar la Copa de Alemania al vencer al Energie Cottbus 2-0. Ganar esta competición le otorga a los dirigidos por Joachim el cupo para disputar la Recopa de Europa del 97-98, en la que quedaría subcampeón. En 1998 Joachim se marcha al fútbol turco para entrenar a uno de los grandes de aquella liga, el Fenerbahce. Sin embargo, tras una temporada en ese club regresa al balompié alemán para dirigir al Karlsruhe, conjunto con el que había jugado en su época de futbolista. En el Karlsruhe estuvo durante una campaña y su salida de este club se originó porque el equipo descendió de categoría. Este fracaso lo lleva de vuelta al fútbol turco, esta vez para dirigir al Adana Sport, pero rápidamente, después de una cadena de malos resultados, hicieron que fuera destituido del club, tras meses en el cargo. Vaya, lo que estamos contando hasta ahora no parece una carrera demasiado espectacular, porque parece que ha ido de más a menos en esta etapa. Empieza ganando cosas en Alemania con el Stuttgart en su primera experiencia, pasa al fútbol turco en el que no tiene grandes éxitos, y después vuelve a Alemania en el que consigue descensos, o sea, de fracaso o de ir bien a fracasar. Pero es muy curioso cómo da la vuelta a la historia ahora. Vamos a verlo. A mediados del año 2001, Joachim fue contratado por el Wacker Innsbruck, club de fútbol austriaco. Con este equipo logró el campeonato de la liga en la temporada 2001-2002. Sin embargo, paradójicamente, habiendo ganado la liga, el club entra en una fuerte crisis económica que lleva a sus directivos a declararse en bancarrota. Esta situación hizo que Löw se marchara del equipo.
Un año después volvió a los banquillos, esta vez para entrenar al Austria de Viena. Con ese club permaneció una sola temporada, la 2003-2004, ya que el seleccionador de la selección alemana, para ese momento, Klinsmann, llamó a Löw para que se convirtiera en su asistente técnico. Klinsmann y Löw se conocían de la Academia de Entrenadores y coincidían en la idea de que debían dar un giro al juego de la selección alemana. Por lo tanto, tenían ideas comunes y tenían un objetivo común: dar otro nuevo perfil diferente al rocoso que se planteaba la selección alemana y hacerlo un juego más vistoso, más dinámico, y se pusieron a trabajar en ello. Cuando Klinsmann es designado seleccionador nacional en el 2005, lleva consigo a Löw como su segundo entrenador. Joachim acompaña a Jürgen en la Copa Confederaciones de 2005 y en el Mundial celebrado en Alemania en el 2006. En ambas competiciones, la selección termina en tercer lugar. Cuando Klinsmann deja el cargo en 2006, la selección ya tenía un sustituto listo y preparado. Cuando Löw llega al banquillo de la Mannschaft, se convirtió en la tercera persona en ser entrenador de la selección alemana sin haber vestido antes la camiseta del equipo nacional como jugador. Y es en ese momento donde empieza una etapa increíble de 15 años como seleccionador alemán, en el que consigue los siguientes éxitos. Durante estos 15 años dirigió a los alemanes en 4 Eurocopas, 3 Mundiales, una Copa Confederaciones y una Liga de las Naciones. Y además de los éxitos con la selección alemana, fue merecedor de notables distinciones individuales, entre las que destacan las siguientes: Mejor entrenador de la Copa Mundial de Fútbol del 2014, Premio FIFA al Mejor Entrenador del Mundo en 2014, el Premio World Soccer al Mejor Entrenador del Mundo 2014, seleccionador alemán con más victorias, 124 encuentros ganados, y seleccionador alemán con más partidos dirigidos, 198 encuentros. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todos los éxitos que ha conseguido Löw, porque de ahí podemos extraer cómo fue creciendo el equipo, cómo fue adaptándose a las diferentes generaciones, porque en 15 años pasan bastantes generaciones, y cómo logró sacar el máximo rendimiento a cada uno de sus futbolistas. En la Eurocopa del 2008, el primer gran reto que afronta Joachim, logra llegar a la final, que la pierde contra España al perder 1-0. En el Mundial de 2010, solamente 2 años después, dejó afuera a jugadores como Thomas Hitzlsperger, Jens Lehmann, y convocó a jugadores jóvenes y talentosos como Thomas Müller, Mesut Özil, Sami Khedira, Toni Kroos. En esta ocasión la selección cae en semifinales nuevamente al perder contra España 1-0. Finalmente quedaría como tercer posicionado tras vencer 3-2 a Uruguay en el partido por el tercer y cuarto puesto. Y es que con este rendimiento en el que llegas a quedar tercero de un mundial y en la final de una Eurocopa, es imposible no valorarlo de manera adecuada, y la selección alemana le amplía el contrato para los siguientes eventos en los que tiene que disputar la selección alemana. 2 años más tarde, la Eurocopa del 2012, clasificados cómodamente, la selección alemana partía como una de las favoritas para el torneo continental. Los de Löw quedaron en el grupo B junto a Portugal, Dinamarca y Holanda. Y en esta ocasión nuevamente volvieron a caer en semifinales, en esta ocasión ante Italia por 2-1. Y llegamos al año 2014. En la Copa del Mundo, la selección alemana presentaba un equipo maduro y asentado. Löw armó un seleccionado que contenía la experiencia de jugadores como Philipp Lahm, Miroslav Klose, Schweinsteiger, Podolski, con el talento indiscutido de futbolistas como Müller, Özil, Kroos, Khedira, agregándole además jugadores picantes y muy jóvenes como Götze, Schürrle y Draxler. En este mundial los de Löw integraron el grupo G junto a Estados Unidos, Portugal y Ghana, y como de costumbre los alemanes se clasificaron para la fase final del torneo como primeros de grupo, gracias a 2 victorias sobre portugueses y estadounidenses y un empate ante los ganeses. En octavos de final dejaron el camino a una dura selección de Argelia en el tiempo extra, y una luchada victoria ante Francia 1-0 en cuartos de final colocó a los dirigidos por Joachim entre los 4 mejores del mundo. En la semifinal les esperaba nada menos que el anfitrión del mundo, Brasil. Y seguramente este partido lo recuerdes porque fue el partido en el que Neymar estaba lesionado y la selección alemana en territorio brasileño ganó 7-1. De esta manera llegaban a la final, a la que se enfrentaría a la selección albiceleste, a la selección argentina, que contaba con el mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi. En un partido duro en donde Argentina no concretó las oportunidades que generó, los jugadores de Löw se hicieron con la victoria, después de que Mario Götze marcara el 1-0 en el minuto 113 de partido. Y con esta victoria Alemania se coronaba campeona del Mundial, consiguiendo así su 4ª estrella. 2 años después llegamos a la Eurocopa del año 2016, en el que Alemania lógicamente partía como favorito. Prácticamente con la misma base de jugadores campeones del mundo en el año 2014, Löw se presenta al frente del banquillo alemán para intentar ganar la Euro. Sin ningún problema se clasificaron a la segunda fase, después de 2 victorias ante Ucrania e Irlanda del Norte y un empate frente a Polonia.
En octavos derrotan a Eslovaquia y en cuartos se enfrentarían a Italia, con el que traían una racha negativa, pero lograron vencerles en penaltis por 6-5. Finalmente serían derrotados en la semifinal 2-0 a manos de los anfitriones, Francia. Llegamos al Mundial de 2018, en el que, lógicamente, todos los éxitos, que se pueden considerar éxitos a pesar de haber ganado un Mundial únicamente, porque siempre han estado entre los 4 últimos, entre los 4 finalistas de cada una de las fases que han jugado, tanto de Eurocopa como de Mundial, empieza el declive en el Mundial de Rusia en el año 2018. Vamos a ver qué ocurrió. Hay un dicho que dice que todo lo que sube tiene que bajar, y para sorpresa de muchos, en el Mundial de Rusia del 2018 empezó un declive en el rendimiento de la selección alemana. Y es que es la primera vez en la historia que Alemania quedaba eliminada en la fase de grupos de un Mundial. Y esto ocurrió porque quedaron encuadrados en el grupo F junto a México, Suecia y Corea del Sur. 2 derrotas, 1-0 y 2-0 ante mexicanos y coreanos respectivamente, dejaron afuera a los alemanes en primera fase. Liga de las Naciones en el año 2018-2019, en el que tampoco hace un gran papel, de hecho cae a categoría B. Eurocopa del año 2020, que sabéis que se ha celebrado en 2021, en el que pasa fase de grupos, pero cae eliminado en octavos de final frente a Inglaterra, y acaba ahí su participación, y acaba ahí el ciclo de Joachim Löw, de 15 años al frente de la selección. Ya sabéis que lo va a dirigir Hansi Flick, que os dejo por ahí la tarjeta y en la descripción del vídeo también para que veáis el nuevo seleccionador alemán, y acaba la etapa gloriosa del seleccionador alemán. Joachim Löw, 15 años al frente de la selección alemana. Pero antes de acabar, vamos a analizar, para mí, las características más importantes de este entrenador. La primera, la capacidad de mantenerse en un puesto viendo que la selección agotaba su ciclo y siendo capaz de entender que era él el que tenía que llevar esa transición. Mantiene el cargo, mantiene en esa caída, intenta meter nueva generación e intenta sacar a flote. Los alemanes siempre se han caracterizado por llegar a fases finales y por llegar a partes importantes del torneo, llegando siempre a semifinales mínimo e incluso llegando a finales. Y en esta última etapa en la que la selección ya estaba cayendo, Joachim se mantuvo en el cargo, mantuvo estilo de juego, inició nueva renovación, nueva generación para poder seguir creciendo, haciendo crecer al conjunto alemán, y pese a que no lo consiguió, sí que ha dejado una gran base para el siguiente seleccionador. Otra de las características interesantes que trae Löw es que es capaz de optimizar el rendimiento de sus futbolistas, ya sean jugadores experimentados o ya sean jugadores que inicien su etapa en la selección. Por lo tanto, en ese momento no diferencia, no mira carne de identidad, no mira fechas de nacimiento y logra extraer el mejor rendimiento de cada uno de sus futbolistas. Y para mí la tercera característica más importante de este seleccionador es su capacidad de identificarse con un estilo de juego, identificar a la selección alemana con una manera de ejercer la competición, con una manera de trasladar sus sensaciones al campo, y es algo que venía ya trayendo de la etapa de Klinsmann y que lo ha logrado implantar y que ha logrado dejar en las selecciones ese legado. Por lo tanto, su capacidad de identificar su estilo de juego a todo un país es algo que ha dado ese vuelco más, esa vuelta de tuerca más al seleccionado alemán en este caso. Y bueno, hasta aquí este vídeo de la etapa de Joachim Löw. Para mí es un homenaje a un seleccionador muy importante en la historia del fútbol alemán. Espero que te haya gustado, suscríbete, déjanos en los comentarios qué otro entrenador te gustaría que hiciésemos. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.